En este tercer domingo del tiempo de Pascua, vamos a reflexionar sobre el Evangelio del día. Lucas capítulo 24, del versículo del 35 al 48, donde la palabra del Señor pues nos dice, ¿verdad? Estando ellos dos, le contaron lo que les había pasado en el camino a los discípulos de Emaús. Ellos se asustaron mucho y luego pues pensaban de que estaban viendo un fantasma, cuando Jesús se puso en medio de los discípulos. Y les digo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Porque estaba escrito de que el Mesías pues tenía que morir y resucitar al tercer día, y que ellos pues iban a dar testimonio de todas estas cosas. Entonces el Evangelio pues de hoy, o la liturgia, nos pone de manifiesto de que la resurrección del Señor es un encuentro y a la vez también un cumplimiento y misión. La narración evangélica de este tercer domingo de Pascua tiene dos partes principales. La primera parte pues se describe un encuentro del resucitado con los discípulos, y la segunda parte del relato, que va del versículo 44 al 48, es una densa reflexión catequética que comienza: y les dijo que esto tenía que suceder. En esta reflexión entonces nos detendremos en las claves para el reconocimiento de Jesús resucitado. Reconocer su presencia es justamente la finalidad de estos relatos pascuales. Su presencia entre nosotros está que lo descubramos y que lo descubramos. Jesús siempre está con nosotros. Es cuestión entonces que tengamos abiertos los ojos del Espíritu para poderlo reconocer. Los evangelistas entonces nos ponen de relieve que Jesús era reconocible solamente desde la fe. Desde la fe vamos a reconocer a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Porque muchas veces nos pasa como María Magdalena, que lo confunden con un hortelano, o muchas veces como estos dos discípulos de Emaús, como un caminante más, y solamente lo van a reconocer al final del viaje, cuando se pone a cenar. O muchas veces también como este grupo de los apóstoles, que lo confunden, digamos, con un fantasma. Jesús entonces les echa en cara esa incredulidad de su fe, la falta de fe. Entonces Jesús se reconoce en su palabra, se reconoce en la comunidad, se reconoce en la Eucaristía, se reconoce también en el prójimo como en el sufrimiento, según lo describe el Evangelio de este tercer domingo de Pascua. Reconocer entonces a Jesús en su palabra. En el relato de los discípulos de Emaús, Lucas pone de relieve que cuando el desconocido compañero de camino iba explicándole las Escrituras, su corazón se iba enardeciendo progresivamente. Con ello entonces quiere señalarnos que la Sagrada Escritura es el lugar donde podemos encontrarnos con el Señor. Eso mismo pone de manifiesto el relato de hoy. Por ello también los documentos del magisterio de la Iglesia, los documentos del Concilio Vaticano II, en el Sacrosanto Concilio numeral 7, nos dice que las diversas presencias de Cristo en la celebración eucarística está presente en su palabra, cuando se lee la Sagrada Escritura en la iglesia, porque Él es quien habla.
De la misma manera, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en su numeral 174, nos dice: es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de la actividad eclesial. Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado y que nos invita a acogernos en el sublime tesoro de su palabra revelada. Aquí entonces nosotros nos podemos preguntar, nos podemos cuestionar: ¿me acerco con espíritu de fe a la palabra de Dios? ¿Me esfuerzo por reconocer en ella la presencia del resucitado? ¿Procuro comprenderla y dejarme impactar por la palabra de Dios? Decíamos también entonces que el Señor se hace presente resucitado en la comunidad porque lo ha prometido firmemente. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Por ello, el relato evangélico de hoy, Jesús se manifiesta cuando está reunida esta comunidad. Dice que mientras hablaba, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué tienen tantas dudas? Pero no todos descubren su presencia. Quienes viven la comunión personal desde la fe, entonces se convierte en un lugar de encuentro con el Señor. Para reconocer al Señor entonces se necesita una mirada de fe, que sea receptividad y que sea también disponibilidad. En la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, en el numeral 140, en lo referente a la comunidad, nos dice: es muy difícil luchar contra la complacencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. La santificación entonces es un camino comunitario. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos convertimos en una comunidad santa y misionera, nos dice el Papa Francisco. El evangelista San Lucas también pone de manifiesto que los dos discípulos de Maús van descubriendo progresivamente la presencia del Señor en medio de ellos. Y tienen como combinación cuando afirma que lo reconocieron al partir el pan, se le abrieron los ojos. Es decir, entonces que lo han reconocido en la celebración eucarística. Con distinto simbolismo lo dice el relato de hoy. Se le abrieron los ojos para reconocerlo mediante la palabra y la Eucaristía, simbolizada pues también en el pez asado, que es signo de Cristo. Lucas afirma con ello que la Eucaristía es para los discípulos de todos los tiempos un lugar privilegiado de encuentro con el Señor. Y la celebración de la Eucaristía se prolonga también en lo que es en la adoración a Jesús sacramentado, porque la gloriosa resurrección de nuestro Señor se prolonga también en el Santísimo Sacramento, donde Él está resucitado, donde ahí lo podemos encontrar vivo. Es ahí donde derrama Él también toda clase de bendiciones para los que venimos ante su presencia. Por eso, en la exhortación apostólica del Papa Emérito Benedicto XVI, Sacramento Caritatis, en su numeral 9, leemos: Jesús es el verdadero Cordero que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrificio por nosotros, realizando así la nueva y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad radical que se nos propone de nuevo en cada celebración.
Dice que las comunidades cristianas hemos de hacer un esfuerzo serio por revitalizar la Eucaristía dominical y todas las Eucaristías para que sean un verdadero encuentro liberador con Cristo resucitado. Jesús pues también está presente de un modo especial en el sufrimiento, en la cruz. En estos tiempos pues de pandemia vemos que hay tantas personas que están sufriendo. Entonces ahí debemos descubrir también ese rostro de Cristo. Entonces para descubrirlo es preciso avivar la fe. Otro tanto pues hay que decir también con respecto al prójimo, especialmente el que sufre, el que está marginado. Si se le ve con ojos de fe, se descubre en él entonces a Cristo resucitado. María Magdalena llora a Jesús muerto y lo busca, su cadáver, y pregunta por él, cuando lo tiene vivo y le está hablando. Lo mismo les ocurre también a estos discípulos de Emaús. Deploran su muerte delante de él, que camina con él resucitado. Esto es lo mismo que a veces nos sucede también a cada uno de nosotros. Muchas veces lo añoramos, lo lamentamos, su ausencia. Pero Él nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor pues nos bendiga y que podamos experimentar cada día su presencia.